Hermanos en el Señor, sean todos bienvenidos en esta mañana. Estamos gozosos de estar aquí, amén. Les animo y les reto en el nombre del Señor a orar. A orar para que cada una de estas sillas sea llena de almas convertidas. Pero la Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cuántos creen en la gran comisión? Bueno, pues el sábado usted va a tener oportunidad de poner en práctica la gran comisión. Porque los hombres nos vamos a congregar ¿a qué hora, mi hermano? 3:30 de la tarde en el Walmart de la 184 para evangelizar en la calle. Así que los jóvenes, yo sé que tienen culto por la tarde, pero empiezan el culto a las 3:30 y ahí se van para el culto. Están invitados para que ayuden a nosotros, los hombres de la iglesia, en la evangelización. Las hermanas también se van a estar reuniendo, creo. Estén orando pronto, la junta directiva va a tener su reunión y luego vamos a convocar a la iglesia también. Pero Dios ha puesto en nuestro corazón, y ya lo voy a ir diciendo desde ahora, estructurar todo el ministerio de la iglesia para que nos dediquemos a 3 cosas fundamentales cada departamento: alcanzar al perdido, edificar a los santos por medio de la evangelización y servir a Dios y al prójimo. Amén. Todo el ministerio en esto. Amén. Amén. Y tenemos un reto. Nosotros no podemos poner número a las conversiones, pero sí podemos ponernos metas de alcance. Y vamos a orar para que al término de un año el Señor nos haya dado 10 almas congregándose en este lugar. ¿Lo creemos o no? 100, perdón. Pero lo que hace falta es orar, doblar rodillas y empezar a trabajar. Amén. Así que oren por nosotros. Vamos a empezar ya los discipulados y un sinnúmero de cosas que vamos a estar haciendo. Perdón que me esté demorando un poquito en esto, pero es imprescindible. Así que téngalo en su oración presente, en su oración personal. Ore por el liderazgo para que Dios nos dé sabiduría. Amén. Bien, todos ahí tienen este boletín que es la guía con los textos bíblicos que vamos a estar predicando. Y quiero invitarles, sin más demora, a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Hoy comenzamos a predicar el Evangelio de Juan. Este año en pleno que viene va a ser un año de edificación cristiana para los creyentes, pero de evangelismo. ¿Sabe lo que eso significa? Que cada domingo usted puede traer personas no creyentes al templo, porque cada domingo se va a estar predicando para edificación de los santos y conversión de los perdidos. O sea que cada domingo va a haber oportunidad de que la persona oiga del plan de salvación de nuestro Dios en Cristo. Amén. Así que ore por esto, hermano. Les pido encarecidamente que oren por mí para que Dios me dé sabiduría, me unja con el poder de su Espíritu para predicar, me dé gracia. Los necesito. Amén. Dígame cuando tenga su texto. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Gracias a Dios, esperamos que en la pantalla también estén los textos. Dígame cuando lo tenga. Dice así la Biblia: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oramos. Padre y Señor nuestro de bondad y de misericordia, rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos unja para predicar tu palabra. Quita lo humano y quita lo terrenal, y sé tú ministrando a nuestras vidas. En Jesucristo, amén. Muchas veces nosotros oímos hablar de cristianismo y escuchamos hablar de cristianos, de creyentes. Pero, ¿qué significa ser cristiano? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cristiano? Cuando nosotros vamos a la Biblia, donde leemos que se le llama cristiano en una ciudad particular por primera vez a los seguidores
de Cristo, descubrimos que hace alusión precisamente a esto, a personas que tras arrepentirse de sus pecados para con Dios y haber creído en Cristo como Señor y Salvador, se convirtieron en seguidores de Él. Entonces un cristiano es un seguidor de Cristo. Ahora, usted no va a poder vivir para la gloria de Dios y no va a poder ser un auténtico cristiano a plenitud si usted no tiene un concepto bien definido de quién es la persona en la cual usted ha creído, de quién es la persona en la cual usted sigue, de quién es la persona en la cual usted le ha rendido su vida, de quién es la persona que debe de gobernarle. Y digo esto porque si usted tiene un concepto equivocado de Jesús, usted va a terminar en el lugar equivocado. Usted va a terminar sirviendo de una manera equivocada. Y usted va a terminar probablemente o en un culto equivocado o en una fe equivocada. Y si usted es alguien consciente, inteligente, que está buscando a Dios con todo su alma, mente y corazón, y ha resuelto seguir a Jesucristo, entonces usted es alguien que no va a querer estas cosas, sino que va a anhelar andar en la verdad, conocer la verdad y vivir la verdad. Para ello tenemos entonces que estar conscientes de quién es el Cristo en el cual hemos creído. De hecho, lo que vamos a estar predicando hoy forma parte de la profesión de fe probablemente más antigua que se tenga de la fe cristiana. Amados hermanos, en este pasaje que acabamos de leer de Juan capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, nosotros encontramos lo que se conoce como un prólogo o introducción de todo el Evangelio. Esta porción de la Biblia específicamente está expresada en forma de un himno o cántico, o sea que originalmente era una alabanza, o está escrito en forma de alabanza. Yo recuerdo cuando era bien jovencito en mi iglesia, solíamos cantar este versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En el texto original esto es un himno, literalmente hablando, un himno que comienza el Evangelio mostrándonos la identidad del Cristo del Evangelio. Y esto por ende son palabras que debemos de considerar. Es imposible ser un seguidor de Cristo si no tenemos un concepto correcto de Cristo. Este pasaje de la Biblia nos remonta incluso hasta antes del principio de todo lo existente y de alguna manera nos revela quién es este Cristo, quién es esta persona del que habla la Escritura. Desde el comienzo mismo nos guía a descubrir la verdadera identidad del Salvador. Note como dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y acto seguido da una definición muy clara de Cristo, y dice, el Verbo era. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Que el Cristo en el que tú y yo hemos creído, hemos aceptado, le hemos entregado nuestra vida, al que servimos, al que debemos de servir, seguir y obedecer, es Dios. El mismo Dios que hizo el cielo y la tierra. Un Dios no creado, sino eterno. Un Dios que es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso el credo más antiguo de la fe cristiana decía, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo único, no creado. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pastor, eso lo rezan los católicos. Mira, los católicos se apoderaron de eso, pero eso es parte de la fe cristiana del siglo I. Era lo que se conocía como la profesión pública de la fe. Y es la profesión también de nuestra fe. Es lo que creemos en base a la Escritura. Eso significa que la persona a la cual seguimos no es cualquier cosa. Es el todopoderoso Dios.
el Dios providencial, el Dios hacedor de toda la historia. Mis queridos hermanos, en Juan 1, del 1 al 2 encontramos, sobre todas las cosas, el motivo del principio. Note cómo dice, en el principio. Y el Evangelio comienza exactamente de la misma manera que comienza el Antiguo Testamento. De la misma forma en que comienza el libro de Génesis. Aquí dice en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué es lo que dice la Escritura? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que este verbo que era con Dios y que era Dios y que por Juan 1:14 sabemos que es Jesucristo y por el libro del Apocalipsis también, fue el causante de todo lo existente. Es distinto a su creación, pero es el creador. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, y sabemos que está hablando de Jesús, porque después el contexto va a decir, Él es la luz verdadera. Juan el Bautista va a decir, este es el que quita el pecado del mundo, es el Salvador del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, Juan 1, del 1 al 2, es una formulación que contiene una referencia intertextual que nos remonta al principio. Nos va mostrando la identidad de Cristo. Pues lo primero que descubrimos aquí es la relación que existe entre el Verbo y Dios, entre Cristo y Dios. Una relación que es íntima, estrecha, personal, en perfecta concordancia. Si usted va a 1 de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8, la Biblia va a decir, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el agua, el verbo y la sangre, y estos tres son uno. Y luego el 8 va a decir, y estos tres concuerdan. Y de alguna manera va a hablar, o está implícita la realidad de que en el seno de la Trinidad siempre ha habido una concordancia en lo tocante no solo al acto creador, sino también al acto redentor. Eso significa que desde la eternidad tú y yo hemos estado en la mente de Dios, en el corazón de Dios y en el plan de Dios. Eso significa que tú no eres un accidente. Eso significa que el Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, que es Cristo, desde siempre ha tenido un plan con tu vida para salvación. Y lo sigue teniendo. Porque Dios no solo nos llama para salvarnos, sino que también nos llama para que ministremos para honra y gloria de su nombre. Y ese mismo Dios que nos salva, ese mismo Dios es el que además actúa providencialmente. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de providencia? Al hecho de que gobierna toda nuestra vida y todo nuestro entorno, mostrándonos que todo está bajo su autoridad y control, y además suple para que nosotros podamos vivir para su gloria en fidelidad y santidad a Él todos los días de nuestra vida. Por eso cuando Jesús hacia el final del Evangelio va a dar la gran comisión, Él dice, toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra. La pregunta es, ¿cuándo se le dio esa autoridad? ¿Cuando murió y resucitó? No. Esa autoridad la ha tenido desde siempre, porque es uno con el Padre y es uno con el Espíritu Santo, porque Dios es una Trinidad y este es el que creemos. Es al que predicamos y es al que adoramos. A la luz de Juan 1, del 1 al 2, notamos que el verbo desde el principio del Evangelio es puesto en relación con Dios. El verbo era con Dios, dice el versículo. El Dios creador de Génesis 1:1. El Dios creador del hombre. Y esto nos explica, por ejemplo, por qué en Génesis 1:26, cuando Dios crea al hombre, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora piensen esto, si la Biblia revela que no hay más que un único Dios vivo y verdadero y que fuera de Él no hay otro Dios, la pregunta es, ¿con quién está hablando Dios cuando dice hagamos?
No puede estar hablando con los ángeles porque los ángeles son criaturas y como criaturas no tienen poder creador. El único que tiene poder creador es Dios. Pero cuando comparamos esto y vemos que la revelación progresa y llegamos a Génesis 1 y en este dice que el verbo era con Dios y luego el 2 dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él y el 3 va a declarar que nada sin él subsiste, podemos entender entonces que en Génesis 1:26 Dios está hablando con los otros integrantes de la Trinidad. Dios está hablando con Cristo, Dios está hablando con el Espíritu Santo. Fíjense que después en Génesis 1, a partir del verso 3, va a decir que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. En hebreo es el Espíritu temblaba y hacía vibrar la creación dándole forma como la gallina empolla a los huevos. Esto nos hace ver que el trino Dios en plenitud, en plena concordancia, siempre ha sido el único Dios vivo y verdadero, al cual servimos, en el cual creemos, creador, sustentador. Y eso es parte del dogma de la fe cristiana histórica y ortodoxa. Esto confirma la participación y la acción activa y creadora de Jesucristo de todo lo que existe. Eso significa que todo cuanto existe ciertamente está bajo el estrado de los pies del bendito Cristo en el cual hemos creído. Por eso es que después el libro del Apocalipsis dice que cuando llegue el tiempo del fin, todo rodilla se doblará delante de él, mostrándonos que la victoria de nuestro Cristo en medio de este mundo de perdición está garantizada. Y esta victoria, la que también se nos imputa a nosotros los cristianos cuando creemos en Él como Señor, como Salvador y como Dios. Porque esto es imprescindible. ¿Sabe lo que eso significa entonces? Que ya desde antes de la fundación del mundo tenemos a un Cristo que es victorioso y también estamos encaminados en un camino de victoria. Por eso dice la Biblia que el diablo no nos toca. Por eso la Biblia presenta a Satanás como encadenado. Por eso el maligno a los hijos de Dios puede que los tiente y lo hace, pero no los puede ni poseer ni destruir. Gracias a que Jesucristo es Dios. Gracias a que Jesucristo es victorioso. Y es de esta victoria de la que tenemos que agarrarnos para poder sobrellevar el diario vivir, para poder sobrellevar el ministerio y para poder cumplir con la gran comisión. Porque la autoridad que le ha sido dada a Cristo en el cielo y en la tierra, también Cristo nos las dio a nosotros para que cumplamos estas cosas y podamos vivir para su gloria. Entonces, iglesia, el Cristo en el que tú has creído, además de ser el Dios, es un Cristo que vive conectado con su creación. Y esa creación somos tú y yo. La sustenta, la gobierna y también se declara victorioso sobre ella. Amados hermanos, el verbo del cual leemos en Juan capítulo 1, verso 1, también es el fundamento de la vida. Él creó todas las cosas, en el cielo, en la tierra y en el mar. Y además la sustenta. En el Evangelio, este verbo puesto en relación con Dios es el fundamento de la vida en todo el sentido de la palabra. Él participó junto a Dios en la dádiva del aliento de vida cuando Dios creó al hombre al principio. Si usted va a Génesis 2:7, la Biblia dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y a causa de esto dice el texto que este hombre vino a ser un ser viviente. Somos resultado del aliento de Dios. Todo ser humano es el resultado del aliento de Dios. Estamos por encima del resto de la creación de Dios. Desafortunadamente, por causa del pecado, la muerte entró en el hombre
y la muerte física viene a ser una realidad y la muerte espiritual. Pero desde el principio mismo de Génesis y luego desde los evangelios, la Biblia nos va a presentar que Cristo no solo es el dador de la vida física, sino también es el autor de la segunda o nueva vida, de la vida espiritual, que es eterna y que puede recibir todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador. Por eso luego Juan va a decir, en Él estaba la luz de la vida, y Él era la luz de los hombres. Por eso Él va a decir en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso de Jesucristo va a decir la Biblia, el que cree en Él tiene vida. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estas cosas os escribo, dice la Biblia, para que sepáis que tenéis vida. Entonces, el Cristo, el verbo de Juan 1, además de ser Dios, es el autor de la vida física y sustentador de la vida física, pero también es el autor de la vida plena y eterna para los pecadores y el sustentador de los creyentes, de los que creen en Él, en esta condición de salvo. Él y solo Él es el autor de la vida. Por eso es que la Biblia enseña que Él es el único camino, verdad y vida. Por eso es que la Biblia enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Porque Cristo como Dios, que es 100% Dios y 100% hombre, es el único que puede reconciliar al hombre pecador con Dios, consigo mismo. De hecho, dígame que no es extraordinario el hecho de saber que el mismo Dios en persona intervino en la historia humana en favor tuyo y mío, que no merecíamos tal obra. ¿Acaso no es eso gracia? ¿Acaso no es eso maravilloso? ¿No es razón para vivir para la alabanza de su gloria todos los días? ¿No es ese motivo para vivir bajo su autoridad, gobierno y señorío? ¿No es esa la razón primera que debe motivar nuestra vida? Ciertamente, si tú has entendido el Evangelio, Cristo va a ser siempre lo primero para ti. Primero que cualquier otro amor. Amados hermanos en el Señor, en términos espirituales, después de la caída todos murieron. En Adán, como parte del plan eterno del Trino Dios, este pacto o acuerdo de redención que hay entre las tres personas de la Trinidad, Jesús el Verbo ejecuta este plan y se convierte en el aliento de la nueva vida para salvación, logrando que el pecador, al arrepentirse y poner la fe en Cristo en virtud de su sacrificio, quede reconciliado con el Padre. Quiero que leamos primero a los Corintios capítulo 15, versículo 22, y meditemos en esto porque Cristo, además de ser Dios, es el postrer Adán, dador de la vida. Y mira lo que dice este pasaje de la Biblia, porque así como en Adán todos ¿qué? Mueren. Porque recuerde que Adán es una cabeza federal de toda la raza humana, y en Adán todos los hombres pecaron, y a consecuencia del pecado de Adán todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Y a consecuencia del pecado de Adán, todos los hombres por naturaleza han sido formados y engendrados en maldad y en pecado, dice el Salmo 51, verso 5. Y por causa de la transgresión de Adán, dice también la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Así como en Adán todos mueren. Note cómo acto seguido dice también, como diciendo en cambio, en Adán todos mueren, pero en Cristo hay una reversión de lo que causó el pecado, una reversión de la muerte. En Cristo, los pecadores que ponen su fe en Él son vivificados. Entonces piensen esto: si el mundo entero está muerto en delito y pecado, y Cristo es el único que puede vivificar,
La iglesia tiene que dejar la tontera de dedicarse a la religión, a la diversión o a cualquier tipo de cosa y enfocarse 100% en la predicación del plan de salvación a un mundo que está muriendo, a un mundo que está perdido, a un mundo que mientras tú y yo estamos dormidos en la tontera, en la bobería, en el juego, en la charlatanería, en el chuchuchú, en la cosa, almas se están yendo al infierno por creyentes infieles que no abren su boca para anunciar las virtudes del que nos ha llamado de las tinieblas a la luz y que es el vivificador del mundo y que es la vida de los hombres. Y amado hermano, ¿qué necesita este pueblo? ¿Qué necesita esta ciudad? ¿Qué necesita este condado? ¿Qué necesita este estado? ¿Qué necesita este país? ¿Qué necesita el mundo? No necesita que se le llene la barriga de comida. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todos los bienes y pierde su alma? No necesita que se le organicen actividades. Porque ¿de qué sirve disfrutar por un tiempo limitado que puede durar una comunión si luego pasará la eternidad ardiendo en el infierno? ¿Qué necesita este mundo? ¿Qué necesita? Necesita de Cristo. El Cristo que tú y yo tenemos. El Cristo que es Dios creador y Dios sustentador. Necesita del Cristo que es Dios vivificador. El Cristo en el cual el más miserable de los mortales puede ser vivificado. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Ha vivificado Cristo tu vida, sí o no? ¿Crees tú en el poder vivificador de Cristo para salvación? Pues te digo hoy, como le dijo Jesús al Gadareno, ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Dios. Y esto apoya lo que venimos diciendo, que el Padre y el Hijo son uno y concuerdan en la acción salvadora. Porque el que le había acabado de decir al Gadareno, el que había reprendido a los demonios y le había librado de aquella terrible posesión que por 4 años le había tenido en una condición miserable de vida, había sido Jesús. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice, ve y dile que Dios ha hecho contigo? Porque Jesús es ¿quién? Dios. Él es el Dios que este mundo necesita. ¿Por qué hay tantas guerras? Porque necesitan de Dios. ¿Por qué hay tantas enemistades? Porque necesitan ser vivificados. ¿Por qué tu vida a veces está en amargura? Porque necesita ser revivificado. Porque nuestra vida a veces no anda como debe de andar delante de Dios. Porque dejamos que la vieja naturaleza vuelva a tomar el control y no nos damos cuenta que la Biblia dice que uno se convierte en esclavo de aquel a quien le rinde el control de su vida, sea el pecado para muerte o a Cristo para vida. Entonces, así como el verbo era con Dios y era Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de él y todas las cosas en él subsisten, tú y yo hemos de asimilar de que así como vinimos a nueva vida gracias al sacrificio de Cristo, en cada momento de nuestro instante solo vamos a poder subsistir andando en novedad de vida para la gloria de Dios, a medida de que Él tenga el control total de todo lo que pienso, de todo lo que hago, de cómo vivo, de cómo actúo, de cómo llevo mi familia, de cómo vivo la fe, de cómo estoy de entregado a Él y a su obra. Y ser cristiano implica ser seguidor de Él e imitarle a Él en todas las cosas. Y tenemos que tener un cuidado de nuestra vida y velar y orar, porque con facilidad podemos caer en la tentación de entregarme a la religión, mas no a Cristo. Fíjese, a los suyos vino, va a decir después, y los suyos no lo recibieron.
Pastor, yo estoy aquí, estoy adorando, sí, pero una cosa es estar aquí y otra muy diferente es estar en Él. Porque hay gente que viene a la iglesia y no está en Cristo. Se trata de estar en Él, bajo su gobierno y autoridad. Porque hemos identificado en este verbo a Dios. Y el único que puede mantener nuestra vida, ¿qué? A flote, en subsistencia. A veces no nos gusta que nos digan las cosas y las verdades. Y ahí es donde el diablo trabaja tratando de quitar de tu mente y de tu corazón la atención para que no prestes oído a lo que el Espíritu de Dios, por medio de un predicador, puede estar diciéndote. Es ahí donde tenemos que fortalecernos en el Señor y decir, Señor, ayúdame a escuchar lo que necesito escuchar y no lo que mi corazón quiere oír. Porque entiendo que tú eres el que vivificas mi alma. Por tanto, mi condición de muerte solo va a cambiar si yo me rindo a ti y vivo bajo tu subsistencia. Hay momentos en los cuales vas a tener que orar y decirle, Señor, sácame de aquí, ayúdame a subsistir. Amados hermanos, Cristo es el vivificador. Ahora, es importante que entendamos que este Cristo, esta visión del Cristo, esta identidad de Cristo, este concepto de Cristo, este poder vivificador de Cristo, no es el resultado de la invención de los discípulos. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque si usted ve Discovery Channel y National Geographic y todas estas cadenas demoníacas y anticristo, digo demoníacas y anticristo porque siempre van en contra de todo lo que es bíblico, van a encontrarse cosas como esta. La idea de Cristo, Mesías, Salvador y Dios la crearon los apóstoles. Porque la idea original no era así, falso. De hecho, Dios en su sabiduría desde siempre, desde que creó todas las cosas, estuvo profetizando y estuvo enseñando y guiando al pueblo en que vendría un Salvador, que es Dios hecho hombre y dador de la vida. Autor de la salvación. De hecho, fue profetizado con respecto al Cristo, al Verbo, al Mesías, que Él era el que infundiría vida. Vaya por favor al libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 20. Sí, Lamentaciones, un libro que pocas veces leemos. Un libro en el cual jamás nos imaginaríamos que se puede estar hablando de Cristo. Déjenme decirle algo, toda la Biblia habla de Cristo. Y habla de Él como el Dios que vivifica. Y si usted tiene duda de lo que yo estoy diciendo, mira lo que dice este maravilloso pasaje. El aliento de nuestras, ¿qué, hermano? ¿No le oigo? El aliento de nuestras vidas. El ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos, ¿qué cosa? Vida entre las naciones. Y mire lo que está diciendo aquí del Mesías a futuro. Lo primero que dice que el Mesías es el aliento de vida de los creyentes. Este Verbo, este Cristo, este Dios es tu aliento de vida. Y lo segundo que dice es que solamente a la sombra de este Cristo es que se puede tener vida entre las naciones. ¿Se da cuenta por qué Jesús dijo, vayan hasta lo último de la tierra y yo estoy con vosotros? Porque Él es el aliento de vida. Iglesia, tu aliento de vida es Jesucristo. Creyente, tu aliento de vida es Jesucristo. Incrédulo, tu aliento de vida ahora es el diablo. Y no de vida sino de muerte. Pero esto puede cambiar en ti si tú, como los ya creyentes que estamos aquí, crees que Jesús es Dios, hecho hombre, Salvador y dador de vida.
Solo en el ungido de Jehová, Jesucristo, el Verbo, los creyentes tienen vida. Esto explica por qué el Evangelio dice que en Cristo estaba la vida eterna. Mira el verso 4 de Juan 1. En él estaba, no dice está o estará. En este caso dice que estaba, porque desde el principio, porque así fue profetizado, en él estaba la vida. Y la vida era, ¿qué cosa, hermanos? La luz de los hombres. También se enseña que el testimonio recibido consiste en el hecho de que Dios es el dador de la vida eterna. Dice primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio. Esta es la fe que profesamos. Esto es lo que creemos. Literalmente esto es lo que Juan está diciendo. Y está en perfecta armonía con Juan 1:1. Que Dios, y mire la primera persona del plural, a nosotros, dice, Dios nos ha dado vida eterna. Y acto seguido le atribuye la dádiva de Dios, la dádiva de la vida a Dios, pero acto seguido dice, y esta vida está en la iglesia bautista. ¿Verdad? No, me equivoqué, perdón, la pentecostal, o la presbiteriana, los testigos de Jehová, o los católicos. Porque son, ¿en quién estaba la vida? En Jesucristo, dice ahí. La vida está en una persona, en este verbo que es creador, que es sustentador, que es Dios, que es dador de vida, y que de hecho es la vida. Por eso hablamos de una experiencia personal con Él. Por eso desde el principio del Evangelio empieza apuntando a esta realidad. Juan, bajo la acción del Espíritu Santo, enseña que Jesucristo, el Verbo, es el verdadero Dios y la vida eterna, demostrando la relación existente entre Dios y el Hijo en lo tocante a la salvación y a la vida. En 1 de Juan, capítulo 5 también, pero esta vez en el verso 20, mira lo que él dice. Sabemos. ¿Quiénes saben? Los creyentes. ¿Y qué es lo que sabemos los creyentes? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? A los creyentes Jesucristo le da entendimiento. ¿Pero para qué? Para conocer al que es verdadero. ¿Se da cuenta usted que no habla de la iglesia verdadera o la institución verdadera? No, habla de una persona, al que es, pronombre personal, el verdadero, al que es verdadero. Y ahora dice Juan, estamos en el verdadero. Y enseguida nos presenta quién es ese verdadero que es y en quien estamos. ¿Y es quién? Su Hijo Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, mire lo que dice. Es el verdadero Dios, para los que dicen que la Biblia nunca dice que Jesús es Dios. ¿Y es qué cosa? La vida eterna. La relación de Cristo para con su creación es como Dios y para dar ¿qué? Vida eterna. Desde el principio del Evangelio, desde el principio de la Biblia. La segunda cosa a considerar es que el Verbo en su relación con Dios como fundamento de la vida, mis queridos hermanos, no es un accidente en la historia. Y déjenme aclarar algo. Es muy popular, de manera indirecta, una enseñanza que se hizo muy popular a partir del siglo XIX, donde prácticamente presentan a la iglesia como un accidente, como Dios fracasó con el pueblo hebreo, dejó a los hebreos y se fue a los gentiles. Cristo no es un accidente en la historia. Cristo es el resultado del plan eterno de Dios desde antes del principio. Porque, volvemos a Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Esta relación entre el Padre y el Hijo
es para mostrarle a los creyentes que el Verbo Jesús es Dios y de quien Dios habla en todo en el Antiguo Testamento. El Verbo Jesucristo, Dios encarnado, es de quien habla el Antiguo Testamento. De hecho, es el tema central desde el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos, ¿qué Biblia ustedes creen que tenían? Ellos no tenían un Nuevo Testamento como nosotros. Esto vino después. Ellos tenían ¿qué? El Antiguo Testamento. Y por el Antiguo Testamento vieron que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Verbo, es Dios hecho hombre, autor de la salvación. Lucas 24, 25 al 26. Entonces él le dijo: insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, alusión al Antiguo Testamento. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Pero la pregunta es, ¿necesario en base a qué? A lo dicho en el Antiguo Testamento. O sea que desde el Antiguo Testamento se estaba hablando de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo para gloria y vida eterna. Luego el verso 27 va a decir, y comenzando desde Moisés, la ley, recuerda que el Antiguo Testamento está dividido en tres partes: la ley, los profetas y las escrituras. Siguiendo por todos los profetas, les declaraba toda la escritura lo que de él decía. Todo el Antiguo Testamento desde el principio venía hablando de que Dios iba a ser hombre para dar nueva vida y salvación y ser luz de los hombres. Ahora, consideremos lo dicho por Jesús mismo. Juan 5:39, por favor. A los fariseos él le dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna. Y hablando de la escritura, mira lo que dice Jesús: ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién da testimonio el Antiguo Testamento? ¿De quién? De Jesucristo. ¿Con respecto a qué? A la vida eterna. ¿Se da cuenta por qué los cristianos siempre hemos creído que Jesús es el autor de la vida, el dador de la vida? Por eso nos congregamos y alabamos el nombre del Señor el domingo, recordando la resurrección, porque es por su muerte y resurrección que tuvimos perdón de pecado y vida eterna. Dicho, el Verbo es el tema y el cumplimiento de todo lo dicho y prometido en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un resumen de todo el Antiguo Testamento ahora. No se asuste. Primero, el Verbo, Cristo, el Mesías, Jesús, es el descendiente, el prometido a Eva, que aplastaría a Satanás, ¿dónde? En la cabeza. Por eso las genealogías de Mateo y Lucas pasan, una de ellas llega hasta ¿dónde? Dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Sí, esa genealogía que usted se brinca. Se pierde esto. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de esta mujer? Jesús. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Amados hermanos, con la muerte y resurrección, Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente. Y si la serpiente es la causante, la que tienta a Adán y a Eva para que peque, y el pecado fue lo que llevó a muerte, el Cristo que aplasta a la serpiente destruye el pecado y da vida. Ese es el Cristo que creemos y que predicamos. Él es la simiente de Abraham, en la cual son benditas todas las familias de la tierra. No, pastor, la simiente de Abraham es Israel. La simiente de Abraham no es Israel. Sí, pastor. No, hermano. Y no se peleen conmigo. Vaya a la Biblia. Génesis 22:18. Este es el pacto de Dios con Abraham, y esto es lo que le dice: en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra. Pastor, ahí está.
Abraham, Isaac y Jacob. Después las 12 tribus. Bueno, si eso es lo que tú estás creyendo, con todo mi cariño y todo mi amor, déjame decirte que eso no es lo que enseña la Biblia. Porque en la Biblia hay un texto que explica Génesis 22:18 y está en Gálatas 3:16. Vaya allí, por favor, o vaya acá arriba. Si tiene buena la cervical, porque yo estaba sentado ahí adelante, daba que no podía con el pescuezo, el cuello. Es que el pescuezo tienen los pollos, y yo estoy hecho un pollo, por eso digo pescuezo. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su singular, su simiente. No dice y a las simientes. ¿Saben por qué estoy haciendo? Porque los caribeños no solemos usar las S, no las comemos a veces. Las simientes, como si de hablase de mucho, sino como de uno. A tu simiente. Hermano, ¿qué dice Gálatas 3:16 al final? Que esa simiente, la cual es ¿quién? Entonces no es Israel. La simiente de Abraham, en el cual cualquier persona bajo el cielo puede ser salvo y tener vida y tener bendición por la eternidad, se llama Jesucristo. ¿Quieres esto? Ven a Él. ¿Quieres esto? Créele. Y esto está en perfecta armonía con la revelación futura que habla delante del trono del Cordero en el libro del Apocalipsis. Y delante del trono había una gran multitud de toda tribulación y lengua que alababan al Cordero y cuyas ropas fueron lavadas en la sangre del Cordero. Quien cree en el Cordero de Dios, el prometido a Abraham, lava su vida, obtiene perdón de pecado, salvación, y un día estará en las moradas celestiales delante del Cordero, alabándole por los siglos. Esa es la fe que creemos, porque así la hemos recibido y así la tenemos que comunicar. Jesús es el Rey del reino eterno prometido a David y que reinaría por siempre. En 2 Samuel 7, 12 al 16, de alguna manera Dios va revelando, cuando habla de Salomón, al mismo tiempo está mirando más allá y se da la promesa de un reino eterno. Dice que de su simiente procederá, dice, cuando tus días sean cumplidos, duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa, está hablando de Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y ahora está hablando de aquel que vendría después de Salomón y que reinaría por siempre, y es Cristo. Yo le seré a él por padre, él me será mi hijo. ¿Y por qué decimos que Cristo? Bueno, vaya al Salmo 89, verso 20 al 30, se me acabó el tiempo. Esta cosa me dice cuánto me falta, pero veo, está prescrito que el culto termina ¿a qué hora? A la 1, ¿verdad? Vamos a echarle ganas. A ver, esto es lo que dice Salmo 89, verso 20 al 30. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Qué hermoso, ¿verdad? Pero está hablando de Cristo. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, heriré a los que le aborrecen, mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos de su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación.
yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y el Nuevo Testamento que dice de Jesús, que es Rey de Reyes. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mi juicio. Aunque los hombres sean infieles, el trono de Cristo para vida está garantizado. Esto lo está diciendo de un trono que es eterno. Si el trono es eterno, su reino es eterno y los súbditos de su reino son eternos, entonces ¿por qué este rey del reino da vida que es? ¿Qué cosa? Eterna. Ahora vamos al Salmo 89 otra vez, versos 34 al 38. No olvidaré mi pacto, dice Dios, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia, y está hablando de los hijos del reino, su descendencia será para siempre. Si es para siempre es porque tiene vida, ¿qué? Si usted cree en Cristo, ¿qué usted tendrá? Vida eterna. Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Posteriormente Dios confirma a través del profeta Jeremías que este pacto se va a cumplir. Porque en el capítulo 33, verso 21, por medio del profeta Dios va a decir, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijos que reinen sobre su trono. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. El verbo es el cumplidor del nuevo pacto prometido en la persona del Mesías. Jeremías 31 al 34. Después va a decir, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y recuerde que Jesús es el autor del nuevo pacto. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré ellos por Dios y ellos me serán. ¿Por qué, mi hermano? Por pueblo. Bueno, ¿por qué se le atribuye esto a Cristo? Porque si usted lee Hebreos 8, del 8 al 11, que no lo vamos a leer ahora, porque es el mismo texto. Todo esto nos va mostrando que en la ley, los profetas, los escritos, el Nuevo Testamento, Jesús, los apóstoles, siempre enseñaron que Cristo es Dios, creador de todo lo existente, dador de la vida física, pero dador también de la vida eterna, que tiene poder vivificante, que Él es la vida, que la vida está en Él, y que toda la trama de la Biblia habla de Cristo como dador de vida. Entonces, Juan 1, del 1 al 2, nos presenta el motivo del principio de la creación, revelando que Cristo es Dios, el fundamento de la vida conforme al plan eterno del Trino Dios, en quien el hombre encuentra salvación y vida eterna, revelando que desde el principio mismo de todas las cosas, Cristo es Dios y Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga ricamente.